retrocede a pesar de que se queda por encima de los 50, todavía está en crecimiento. Alexis Ortega, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. ¿Cómo tenemos que estar, o cómo tenemos que leer, mejor dicho, estos números que se han conocido hoy a la espera del dato de empleo de finales de la semana en Estados Unidos? Es una de cal y una de arena, prácticamente. Sí, la verdad es que es una... digamos que los datos que están apareciendo son un poco mixtos en Estados Unidos, y aunque se continúa hablando de un cierto grado de brillantez, la verdad es que continúa habiendo relativos claroscuros, incluso dentro de los datos positivos. Hoy el dato del ISM de servicios sorprendió a la baja, y ayer el de manufactura, sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Se acabaron 17 meses de zona de contracción y se situó por encima otra vez de 50. Y luego más tarde tenemos el tema de la ADP, que el tema de la ADP es un tema curioso, puesto que prácticamente en los últimos 5 o 6 datos ha estado siempre por debajo del dato oficial de la PSL, que da el gobierno americano, y la verdad es que tenemos constantemente una ADP que va mejorando, con lo cual de alguna manera el dato de empleo tiene todavía la pinta de que siga siendo ese dato que a efectos de nómina siga siendo bastante positivo. Lo cual, digamos, incluso fíjese, en el ISM de servicios, dentro de lo negativo, el de empleo subió, con lo cual de alguna manera nos viene a decir que está todavía en zona negativa, pero en cualquier caso en este momento menos negativa. E incluso el de precios ha caído. No sé exactamente toda esta situación va a poner un poco las cosas difíciles a Powell para tomar una decisión, y ahora mismo es curioso, el mercado está empezando a situarse por debajo de las expectativas de bajada de tipos que la Reserva Federal en estos momentos mantiene. Precisamente, de Reserva Federal, Alexis, quiero volver a escuchar, recuperar esas palabras del presidente de la Reserva Federal, de Jerome Powell, esta misma tarde, y las comentamos. On inflation, it is too soon to say whether the recent readings represent more than just a bump. We do not expect that it will be appropriate to lower our policy rate until we have greater confidence that inflation is moving sustainably down toward 2%. Given the strength of the economy and progress on inflation so far, we have time to let the incoming data guide our decisions on policy. We've held our policy rate at its current level since last July, as shown in the individual projections that the FOMC released just 2 weeks ago. My colleagues and I continue to believe that the policy rate is likely at its peak for this tightening cycle. If the economy evolves broadly as we expect, most FOMC participants see it as likely to be appropriate to begin lowering the policy rate at some point this year. Un poco lo que dijo el 20 de marzo, que es apropiado bajar los tipos este año, pero diciendo que los datos de inflación han sido un simple bache. Él en su momento dijo que estaban los repuntes achacados a efecto estacional. No sé si esto ya se puede mantener. Bueno, la verdad es que por todo el discurso de la Reserva Federal es curioso, puesto que todo el tema de bajada de tipo de interés, el mercado la intuía, pero de alguna manera yo creo que el gran incitador para mantener una expectativa de bajada de tipo de interés ha sido la Reserva Federal. Y es curioso, cuando el mercado pensaba muchas más bajadas, pues el mensaje era de situarlo dentro de esas 3 bajadas que ellos siempre se plantearon, y ahora que el mercado incluso se está planteando de que a lo mejor la situación es para no bajar tanto tipo de interés, pues ahora está alentando que no, que va a haber 3 bajadas de tipo de interés. La gran pregunta en este momento es, si la inflación fue una inflación de salarios, ¿cómo se están planteando bajar los tipos de interés con una tasa de paro cercana al pleno empleo? Lo lógico sería que en este momento la Reserva Federal estuviera lanzando un mensaje de, mire, los tipos tienen, hasta que yo no vea la inflación controlada, yo no voy a bajar los tipos de interés. Pero sin embargo son ellos los que están alentando la política o las expectativas de bajada de tipo de interés. Y ahora que en el mercado está un poco retrasándose, ahora están intentando decirles, no, sigan ustedes pensando que los tipos de interés van a bajar. Yo creo que es un comportamiento bastante anormal. Y de alguna manera nos viene a decir que la Reserva Federal en algún momento pues, puede estar planteándose que la inflación, volvemos otra vez a los problemas que tuvimos durante el año 2021, a infravalorar el potencial de riesgo de la inflación, y por lo tanto de alguna manera esto, en torno que estoy un poco describiendo ahora, esta especie de sensación de una Reserva Federal que debería decir otra cosa si se creyera realmente los datos que ella misma está propagando,
es por la razón por la que yo creo que el oro está subiendo, porque el oro de alguna manera nos está viniendo a decir que a lo mejor la inflación es lo que necesita la economía americana, más inflación, sobre todo por el lado de que la Reserva Federal no ha hecho nada con respecto al control del endeudamiento americano. Y la única manera que Estados Unidos va a poder pagar este inmenso incremento del endeudamiento es con más inflación. Yo creo que por esa es la razón por la cual el oro en estos momentos está subiendo, el por qué está subiendo. Nos está diciendo algo y el mercado no lo está queriendo captar del todo, o por lo menos los analistas no están centrándose en eso, y yo creo que este debería ser el centro en este momento de discusión. Pero no sé si ahora mismo con el discurso, vamos a decir, imperante que existe en Occidente, Banco Central Europeo, estoy pensando Banco de Inglaterra, diciendo que hay que recortar los tipos de interés, la FED se puede permitir un desmarque. No, de alguna manera no, pero es que tampoco debería estar en estos momentos ni siquiera la Reserva, ni siquiera el Banco de Inglaterra, ni el Banco Central Europeo deberían plantearse tampoco bajar estos tipos de interés. Yo creo que es que llevarnos al discurso o el debate a si hay un desmarque o no hay un desmarque, o si cuántas veces hay que bajar los tipos o no hay cuánto, es una manera de desviar la atención importante. No podemos cometer el mismo error del año 21 minoparando la inflación, y desde luego en estos momentos no lo tienen la situación muy controlada, y desde luego si nos creemos todo su discurso desde el principio, su discurso era: esto es una inflación de salarios. Pues señores, no se puede plantear bajar tipos de interés con una actividad económica todavía fuerte y una tasa de paro cercana a los mínimos históricos. El discurso, por lo tanto, no tiene sentido. Yo quiero llevar más el discurso no a si yo me desmarco o no me desmarco, o si los tipos deben de que bajar o no. El discurso en estos momentos de los banqueros centrales debía ser: no va a haber ninguna bajada de tipos de interés hasta que yo no tenga claro que la economía se desacelera y la tasa de paro va a unos niveles realmente mucho más importantes. La duda que a mí realmente me queda en todo este discurso es si realmente ellos están creyendo que los datos son esos. Entonces ya ese es otro discurso, ese es otro tema. A lo mejor, por mucho que nos diga que la tasa de paro está en el 4%, a lo mejor realmente la tasa de paro está mucho más alta y por eso ellos están empezando a hablar de bajada de tipos de interés. Pero eso sería entrar en desconfiar en los datos. Y es un tema que es interesante, que yo creo que hay que empezar a desconfiar de los datos, pero desde luego si nos creemos su discurso deberíamos empezar a tragarnos por lo menos como mínimo los datos que ellos nos dan. Alexis, que el foco también está puesto y más allá de la política monetaria en la actividad económica de Estados Unidos. Precisamente desde hoy hasta el día 9, Yellen está en China. Dicen que es el perfil más moderado para negociar que tiene la administración Biden en estos momentos. De hecho, es la única responsable política que ha estado 2 veces en la legislatura desde que llegara Joe Biden al despacho Oval en China. Ahora mismo, ¿en qué punto estamos en esta guerra económica? Porque sí que es verdad que parece que Estados Unidos se desacelera, se acerca al soft landing sin la recesión, pero sin embargo China, y nos lo demostró en los datos del PMI, tanto los oficiales como en los Caixin, que de momento parece que aguanta y que de hecho está empezando a despegar. Sí, la verdad es que China es un poco una pequeña incógnita. Y yo creo que estamos intentando interpretar China con datos europeos y a una manera, o occidentales, y de una manera que de alguna manera no lo acabamos de entender. Nos hablan de una cierta burbuja inmobiliaria que tenía que haber desacelerado, nos hablan de una recuperación que ha sido algo menor de lo esperado, pero realmente si uno se atiende a los datos, la economía sigue creciendo al 5%, de alguna manera sigue en la avanzadilla económica y de investigación, y por lo tanto de alguna manera todos esos vaticinios de gran desaceleración o de gran problema realmente no se están produciendo. De hecho, los datos dentro de lo que cabe son relativamente bastante brillantes. De hecho, incluso hasta ha logrado controlar la inflación sin necesidad de subir mucho los tipos de interés. Es algo muy importante, puesto que de alguna manera nos puede dar un poco la pista de cuál es el origen realmente de todos estos problemas inflacionarios, que no, obviamente no es ni las cadenas de suministro, ni los costes laborales, sino realmente son unas políticas monetarias ultra expansivas, cosa que no hizo China. China en estos momentos, después de haber expandido algo su balance en estos 2 últimos meses, apenas lo ha subido un 20% con respecto a lo que teníamos durante la pandemia. Sin embargo, fíjese que en Estados Unidos llegamos a tener casi el 90% de expansión del balance y ahora estamos en un 80% aproximadamente, y algo parecido por parte del Banco Central Europeo, con lo cual de alguna manera yo creo que la manera en la que respondimos a la pandemia, la manera en que respondimos a los efectos de las pandemias, de alguna manera nos han dado una visión un poco muy optimista, excesivamente optimista para Europa y para Occidente en general, que ahora estamos viendo la parte negativa de toda esa estrategia,
y de alguna manera la manera en la que ellos reaccionaron a todos los problemas económicos de la pandemia, lo que nos ha dado ahora lugar es primero a unos datos relativamente débiles, pero a una situación económica realmente sana. Y ese es un poco lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo quizás el otro lado de la tortilla, que en algunos momentos aquí analizamos muy mal porque tenemos una escasa calidad analítica, económica en los mercados en Occidente, y ahora vamos a tener un poco que lidiar con esa situación. Y quizás a lo mejor Estados Unidos de alguna manera volverá otra vez al sempiterno tema de cómo controlamos el nivel de endeudamiento excesivo americano. Pues con esto nos quedamos con esa gran incógnita de la deuda en Estados Unidos y esas declaraciones de Biden de hoy diciendo que toda la generó la anterior administración de Donald Trump. De momento nos quedamos aquí porque vamos ya sin tiempo. Alexis, sí, como siempre ha sido un placer. Muy buena noche. Igualmente, Javier. Gracias.